Saludos a todos los inversores inquietos. Soy Alberto Reguera, colaborador del Inversor Inquieto y también banquero privado en Andbank. Hoy vamos a hablar de un término que vuelve a la actualidad. En los últimos meses he podido ver en distintos medios de comunicación que se vuelve a hablar de represión financiera. ¿Qué es la represión financiera? La represión financiera lo que implica es mantener las tasas de interés por parte de los bancos centrales por debajo de la tasa de inflación durante un periodo de tiempo prolongado, ¿no? Esto es algo que ha ocurrido en otros periodos. Esto ocurrió sobre todo después de la crisis del euro en Europa y que lo hemos estado escuchando mucho durante esa época, pero que ahora con la subida de tipos de interés llevábamos un tiempo sin escuchar hablar y que parece que ante las posibles bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales y ante los gastos todavía desmedidos de los gobiernos y una inflación que se ha reducido mucho pero que no termina de desaparecer, pues parece ser que algunos economistas y algunos expertos vuelven a hablar del concepto de represión financiera, ¿no? Este concepto suele ser el resultado de políticas monetarias y fiscales que tienen las tasas, entre unas y otras consiguen tener las tasas de interés por debajo de la inflación. Puede ocurrir bien, o más bien orientado por la parte de que las tasas de interés nominales se mantienen artificialmente bajas, o también puede ocurrir porque hay una política fiscal descontrolada o muy expansiva que mantiene la inflación elevada. De hecho, normalmente lo que suele ocurrir son los dos casos y, de hecho, si pasase ahora, pues vendría también por los dos lados, ¿no? Vendría tanto porque la política monetaria deciden, después de un año y pico de subidas de tipos de interés, deciden empezar a bajar los tipos de interés, como por el lado de las políticas fiscales que siguen siendo muy expansivas, con déficits públicos que se mantienen en el tiempo ya desde hace unos años. Por cultura general, este concepto, el concepto de represión financiera, se introdujo en 1973 por dos economistas de Stanford y hacían referencia a este término con una connotación negativa, criticando las políticas del gobierno que lo que hacían era buscar de manera directa, ¿no? con la represión financiera, reducir la deuda y esto es algo que al final lo que provoca o lo que provocó y lo que siempre históricamente ha provocado son distorsiones en la economía y una diferente distribución o redistribución de la riqueza, ¿no? Crea incentivos que son a veces perniciosos para la economía, ¿no? Al final, esto se podría entender, la represión financiera se puede entender como una especie de impuesto del ahorrador hacia el deudor, ¿no? Lo cual es algo muy raro, ¿no? Vamos a ir profundizando a lo largo de este podcast en cómo afecta y viendo por qué al final lo que hace la represión financiera es beneficiar a los agentes económicos que están endeudados y que, por otro lado, fundamentalmente estos agentes económicos suelen ser los gobiernos, ¿no? Las políticas monetarias y fiscales que buscan reducir la deuda suele ser la deuda que buscan reducir suele ser la deuda pública, no la deuda de los agentes privados. Y esto, a su vez, es una pesadilla para los que son acreedores, ¿no? Sobre todo a los conservadores, porque los conservadores invierten en activos de baja rentabilidad y bajo nivel de riesgo, o para los ahorradores que directamente tienen su dinero en liquidez, pues para estos, sin hacer ningún tipo de gasto, sin asumir prácticamente riesgos, lo que ven es como con la inflación ese dinero que tienen va desapareciendo, ¿no? Porque imaginemos un depósito, por ir a algo concreto, ya no hablar de una cuenta corriente, ¿no? Pero un depósito que pague el 1% porque los tipos de interés están bajos y la inflación se mantiene constante durante varios años, durante 10 años, pongamos al 2,5%, 2% o 3%, pues cada año este ahorrador estaría perdiendo un 2%, no digamos aquel que tiene el dinero en la cuenta, ¿no? Pues fijemos que si para eso, ¿no? Pensará el ahorrador, para eso me lo gasto, ¿no? Porque si al final la política monetaria que tenemos lo que hace es que sin gastarme mi dinero, sin disfrutar de mi dinero, por ser eficiente con mis ahorros, con mis gastos y con mis ingresos, lo que voy a hacer es, por la inflación, perder dinero, pues para eso me lo gasto y punto, ¿no? Y así por lo menos yo disfruto de esto, ¿no?
¿Por qué lo hacen los gobiernos? No solo lo hacen o los gobernantes, ¿no? También los gobernantes de los bancos centrales, que a veces van alineados con las políticas de los gobiernos. No lo hacen solo para reducir la deuda pública, ¿no? La teoría es que al final, con este tipo de políticas, lo que se busca también es se busca un estímulo monetario y fiscal para salir de determinadas situaciones, ¿no? Porque al final, si lo decía antes, si a mí ahorrar a tipos de interés en activos muy seguros, a tipos de interés bajos, no me beneficia, sino que me perjudica, ¿qué voy a hacer? Pues muy sencillo. O bien me lo gasto, y esto es eh, y esto es consumo, es decir, se estimula la economía, o bien invierto en proyectos que sean más rentables, ¿no? Tengo que asumir un mayor nivel de riesgo y estos suelen ser proyectos empresariales, ¿no? Por lo tanto, también se estimularía la economía, ¿no? Entonces, por un lado, pues busca esto, estimular la economía vía consumo e inversión, y por el otro, busca también desde los gobiernos y a costa del ahorrador, sobre todo del ahorrador conservador, pues busca reducir la deuda. Y esto es porque la deuda no es que se reduzca en términos reales, o sea, en términos nominales. Al final lo que ocurre es que la deuda se mide como porcentaje del Producto Interior Bruto. No reducimos la deuda. La deuda que tenemos es la misma, pero si el Producto Interior Bruto aumenta en una mayor proporción a lo que aumenta la deuda, la deuda total, lo que va a ocurrir es que los gobiernos cada vez deben menos dinero en función a su PIB, ¿no? Y esto es lo que buscan los gobiernos. En mi opinión, esto es algo que no es justo, porque al final lo que hace es perjudicar al ahorrador conservador y perjudicar sobre todo creo que no es justo porque lo que hace es perjudicar al que es disciplinado con sus finanzas para beneficiar al que no lo es, ¿no? Puedo llegar a entender, como cuando ha ocurrido en la crisis del euro o en la Segunda Guerra Mundial, que para salir de situaciones muy límite se puede aplicar, pero mantenerlo en el tiempo, al final lo único que está haciendo es generar un incentivo, que este es el mayor problema de todos, genera incentivos muy perversos para la economía, ¿no? Como decíamos, por poner unos ejemplos en los que se ha hecho este tipo de políticas, uno de los ejemplos es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando después de la Segunda Guerra Mundial Europa queda arrasada, lo que se hizo fue estimular la economía mediante tipos de interés bajos y que estuvieran siempre los tipos de interés reales, digamos que fueran expansivos, ¿no? Y esto al final lo que es represivo para el que es un ahorrador, pero en aquel momento podía tener sentido porque si las economías tenían deudas, lo que había que intentar era salir de una situación muy complicada y que los gobiernos pudieran gastar lo que fuera necesario para reconstruir los países que quedaron absolutamente arrasados. Pero quizás para nosotros lo más relevante, el momento histórico más relevante en el que se ha aplicado este tipo de represión o este tipo de política, ¿no? La represión financiera, ha sido lo que ha ocurrido en Europa después de la crisis del euro, ¿no? El famoso cuando Draghi dijo que iba a hacer lo que fuera necesario para salvar al euro y que sería suficiente, ¿no? A partir de ahí se empezaron a aplicar una serie de políticas monetarias que en determinados momentos coincidieron, sobre todo en la fase final, con déficits públicos y con políticas fiscales también muy expansivas, pues que lo que intentaban era esto, era precisamente estimular la economía para que generar una inflación y tener una deuda en relación al PIB que no fuera muy alta. De hecho, en concreto, el objetivo de las expansiones cuantitativas por parte del Banco Central Europeo, dicho por el propio Banco Central Europeo, era reducir los tipos de interés reales a largo plazo con compra de deuda pública, estimulando así préstamos e inversión y presionar al alza también sobre la inflación, ¿no? Reducimos tipos por un lado y por el otro lado intentamos generar más inflación. Y esto al final es una forma de represión financiera. Se podría decir que nos hemos salvado hasta cierto punto, el inversor
se ha salvado el inversor conservador porque la inflación no ha sido altísima en ese periodo. Pero bueno, el golpe ha venido en 2022. En 2022 toda esa inflación que no había habido antes la hemos sentido, con lo cual al final la inflación siempre llega y si unimos lo difícil que ha sido obtener rentabilidades positivas para el inversor conservador en los últimos años, y ya no cuento para el ahorrador de depósitos, con la inflación moderada pero muy fuerte después en 2022, pues ha sido muy difícil que por no decir imposible, ha sido imposible que el ahorrador conservador o el inversor conservador haya conseguido proteger su capital, mantener el poder adquisitivo de su capital durante estos años. Es cierto que se ha permitido el objetivo principal de hacer sobrevivir a estados muy endeudados y con una mala gestión fiscal y también a proyectos empresariales que no eran del todo eficientes, pero todo esto, hay que decirlo, ha sido en detrimento de los agentes económicos que sí son disciplinados con su gasto y con su ahorro, es decir, que son disciplinados con sus finanzas, y esto para mí es lo grave, ¿no? Al final, como decía antes, es comprensible aplicarlo en determinados momentos para salir de una situación concreta. Lo que no es comprensible es tenerlo durante un periodo tan largo de tiempo porque, aparte de lo injusto que es para el que es disciplinado, lo que está haciendo es generar un incentivo muy perverso para que precisamente no seamos disciplinados con nuestras finanzas. Por lo tanto, y en conclusión, y yendo al momento actual, ante la posible bajada de tipos de interés, que de hecho ya está medio adelantada por parte del Banco Central Europeo y la Reserva Federal, que puede ser para finales de año, pero esto ya es un poco más menos predecible, junto con una inflación que no acaba de bajar, un gasto público que todavía es alto y una deuda que todavía está disparada, sí que puede tener cierto sentido que se vuelva a hablar de represión financiera, y esto podría ser un temor que vuelva a resurgir en los inversores. Eso sí, ahora ya lo conocemos y hemos tenido el ejemplo muy cercano de lo que pasó en los años 2013, 2012, 2014, 2015. Entonces, quizás hay que aprender de ese momento y quizás hay que aprovechar los tipos que tenemos a día de hoy, antes de que se bajen los tipos de interés, para precisamente ese inversor conservador que aproveche a posicionar su ahorro en productos de inversión, en soluciones de inversión que capturen la rentabilidad de los tipos de interés que tenemos a día de hoy y que le permita, pues, en un entorno de posible bajada de tipos y, quién sabe, de una inflación, si podría ser todavía persistente, pues por lo menos tener su capital protegido y lograr superar la inflación en los próximos años. Por mi parte, esto es todo lo que quería contarles. Un saludo y hasta una próxima ocasión.